oración esta mañana. Querer más de Dios en nuestras vidas, más de tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Necesitamos más de ti. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Dios. Que esa sea nuestra oración cuando cantamos lléname. Y presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos visitas por primera vez, bienvenidos. Esperamos que encuentres aquí un hogar y buenos días y bienvenidos también a aquellos que nos ven vía la red social. Esperamos verlos algún día aquí. Pueden tomar asiento, por favor. Continuemos en oración. Padre Santo, venimos a ti rogando, Señor, porque nos conceda, Señor, entender tu palabra, Señor, porque nos concedas, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, continúa esa obra en nuestras vidas, Señor, que cada vez, Señor, reconozcamos más quién eres tú, el soberano, que vengamos a ti, Señor, en oración, reconociendo, Padre Santo, tu grandeza, más que nada, Señor, tu obra soberana en nuestras vidas, Señor. Tu misericordia, esos atributos, Señor, tu gracia, tu amor con nosotros, Señor, tu paciencia. Señor, rogamos, Padre Santo, que esta mañana unja, Señor, tu mensaje, Señor, a través de nuestro hermano, Señor, y de nuevo, danos oídos, Señor, y un corazón atento a tu voz, Padre Santo, y rogamos que podamos ser todos edificados. Señor, tú honrado y glorificado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos algunos anuncios esta mañana. Nuestra próxima noche de oraciones hoy, de 5:30 a 7:30, en la casa de nuestros hermanos Pérez, César y Alma. Yo creo ahí está la información para que hoy a las 5:30, los que puedan, obviamente, y hay que hacer un esfuerzo. Es muy importante tener si se dieran cuenta, si no están en los grupos de oración, hablen con alguien al frente para que incluyan su número de teléfono de su celular, para que se unan en las peticiones de oración y también puedan, en caso de algo, avisar a los grupos, saben que estoy enfermo o pasó esto. Levanten por favor en oración esta situación. Es importante porque si no tenemos su número, ¿cómo vamos a saber? Si no vino por una semana o dos porque estaba enfermo, pero nadie supimos. Necesitamos estar en comunicación para que entonces así nos unamos todavía más en oración. Entonces hoy de 5:30 a 7:30, oración, grupo, todos están invitados, los que puedan ir. También el tema de oración para esta semana, ya saben, cada semana ponemos algún tema para mantenerlo en oración todos los días a las 8 de la noche, si es posible. Y en esta semana queremos mantener en oración nuestras finanzas. Nuestras finanzas. Es una área importante, pero también no queremos que piensen erróneamente. Ya hemos hablado de eso en algunos estudios, que el Señor nos sostenga, nos sustente, nada más. No queremos, Señor, por favor, quiero sacarme la lotería.
estoy exagerando, pero la idea es que estemos contentos con lo que el Señor nos da y que supla todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, el tema de oración, nuestras finanzas. Marzo 29, Viernes Santo, a las 7 de la noche, nuestro servicio de Viernes Santo va a ser ese día, marzo 29, para que lo apunten en sus calendarios, a las 7, aquí en el santuario, aquí mismo. También marzo 31 es nuestro domingo de resurrección. Ese día va a ser a las 11 de la mañana, no a las 10:45, a las 11. ¿Ok? Entonces pueden venir, traer invitados, lo que sea. Hay que invitar amigos, familiares, a que vengan y escuchen, ¿verdad? La verdad. La verdad es uno de los eventos más importantes, ¿verdad? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahí está, viernes 29 a las 7, domingo de resurrección a las 11 de la mañana. También tenemos otro grupo de oración, se llama grupo de oración intercesora, de pedir por otros. Cuando es todos los lunes de 9 a 11 de la mañana, y esto es solo para mujeres y es bilingüe. Ahí en el salón 524 hay guardería disponible para los niños, así es de que lo hemos dicho también de esta manera. Si tiene una hora, nomás puede una hora, está bien, no necesita estarse ahí de 9 a 11, pero es todos los lunes ahí en el salón 524. Tenemos el día 24 de marzo también nuestro convivio de Semana Santa, ¿verdad? Importante convivio, hermanos, porque muchas veces es donde nos conocemos un poco más, ¿verdad? En ocasiones las personas por cuestiones ajenas se tienen que ir rápido y no los conocemos. Entonces ese día lo hacemos para que podamos conocernos un poquito más, conversar, ¿verdad? Va a ser de traje, ya saben lo que quiere decir de traje, ¿verdad? Dice, yo hago unos tacos de birria excelentes, tráigaselos, ¿verdad? No traiga bien muchísimos, pero sí traiga, ¿verdad? Para 2 o 3 personas, ¿verdad? A mí me sale el pozole riquísimo, muy bien, que sea pozole verde y de puerquito, por favor. No se crean, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero hay una lista donde se puede apuntar qué es lo que va a traer, ¿verdad? Y ahí está el marzo 24, que es el Domingo de Ramos, como se conoce. Todos lo conocen así, Domingo de Ramos. A la 1, ahí en el salón de banquetes. Entonces, después del servicio nos estamos un ratito ahí platicando en lo que salen los niños del salón de banquete, acomodamos las mesas y entonces, pues hacemos una de las cosas que más nos gusta, ¿no? ¿Verdad? Comer y platicar, ¿verdad? Les recordamos por favor, no introducir comida o bebida aquí al santuario. Queremos mantenerlo limpio, así como lo tenemos. También ya saben que tenemos ministerio disponible para los niños, así es de que si tienes un niños de 12 años o menores, les animamos que lo lleven a sus salones porque ahí les van a enseñar de acuerdo a su edad. Es muy, muy importante, ¿verdad? También no queremos o queremos más bien minimizar cualquier interrupción, así es de que si trae su teléfono celular, por favor, si es posible, ponerlo en silencio, apagarlo, ¿verdad? Porque es lo que queremos, minimizar cualquier distracción. Yo siempre, a veces he mencionado, coloquialmente hablando, uno dice, bueno, se me fue el hilo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Todos entienden eso? Se me fue el hilo. Hubo una interrupción y ya no supe lo que estaba diciendo el pastor. Se me fue el hilo. Ya no le entendí. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si a veces suena un celular y por voltear yo, y él dijo lo más importante que quería yo oír. Entonces, por favor, nuestros teléfonos celulares. También si alguien necesita una Biblia, ya los hermanos están listos. Por favor, levanta tu mano si ocupas una Biblia, ¿verdad?
y que te la presten para que puedas seguir el estudio. Ya saben que siempre los animamos a que no se vaya con dudas. Si tiene preguntas, por favor, después del servicio pase al frente, haga su pregunta de lo que sea. También necesidad de oración, pase al frente después del servicio. Y ya saben, la iglesia tiene esa página de internet donde usted puede entrar y obtener esta o más información sobre eventos y ministerios disponibles que ofrece la iglesia. Ahí está la página de internet donde puede usted entrar o tome la foto ahí al código no es código de barras, código QR, ahí está. Ahí en Primera de Crónicas 29:9, algo muy importante, ¿verdad? Un principio importantísimo en cuanto a cómo es que debemos de traer nuestras ofrendas al Señor. Y yo pensé al leer este verso, qué bonito sería, que por favor, que pasen para recoger la ofrenda ahorita porque yo ya estoy contento, quiero dar mi ofrenda. Casi no se oye eso, ¿verdad? Pero fíjense, ahí lo que dijeron ellos. Y se alegró el pueblo, se alegró. Y también pensaba yo en otra ilustración, como cuando alguien te ayuda de tal manera que tú de agradecimiento dices, pero necesitamos algo y vamos a hacer una cooperacha. Y tú estás tan contento y tan agradecido que dices, yo quiero cooperar. Y esa es la misma idea, dice aquí, y se alegró el pueblo por haber contribuido. ¿Y cómo lo hicieron? Voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y esa es una de las claves al traer nuestra ofrenda. Al traer nuestra ofrenda siempre es derivada de un agradecimiento a nuestro Señor, ¿verdad? De agradecido. Y hay otras actitudes, ¿verdad? Pero aquí vemos voluntariamente y de todo corazón que ofrecieron estas personas. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a continuar el servicio. Acompáñenme, por favor, en oración. Gracias te damos, Padre Santo, por el sustento, no solo espiritual, Señor, pero físico, que siempre tú nos sostienes, tú nos das siempre, Señor. Entonces, queremos regresarte, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das, que lo traigamos, Señor, de voluntad de corazón, Señor, con alegría de corazón, Padre Santo, que sean usados para el avance de tu reino. Y como siempre rogamos que le dé sabiduría a aquellos que las administran, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor los bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré, Señor, porque tú eres Dios, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
así eres tú, así eres tú. Sí, Señor, que no podemos ver, Señor. Sabemos que tú eres soberano. Sabemos que tú estás obrando, Dios. Obra en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Y siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Y siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos a decir, milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, mis hermanos. Señor, esta mañana, papá, te damos gracias que podemos reunirnos aquí otra vez como una familia espiritual, que podemos alabarte, Señor, porque estamos tan agradecidos por quien tú eres en nuestra vida, por tu gracia, misericordia y tu bondad para con nosotros. Y Señor, gracias, Señor, que tú nos estás dando oídos esta mañana para oír tu palabra a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, que tú nos instruyes a través de tu palabra para que podamos madurar en nuestra fe, para que nuestra vida tenga fruto, para que Cristo sea revelado, Señor, y para que podamos avanzar el reino de Dios. Y Señor, quiero pedirte esta mañana que me concedas a mí las palabras. Señor, quiero pedirte que me des la capacidad para explicar claramente esta porción de la Escritura y que tú seas honrado y glorificado, mi Rey, en todo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor.
Hermanos, hoy es domingo de comunión, entonces vamos a tomar la comunión después del mensaje. Y esta noche, como dijo nuestro hermano Rafa, tenemos la noche de oración en la casa de nuestros hermanos César y Alma Pérez. Si necesitan esa dirección, por favor, se arriman a uno de los líderes atrás o adelante y les podemos proveer la dirección del hogar. Ahora, en Romanos 12, versículo 3 al 8, hemos llegado a una porción de la Escritura que nos habla sobre los dones espirituales. Entonces, lo que he decidido hacer en este punto es que vamos a empezar una serie por varias semanas para aprender en detalle sobre este tema. Y lo que vamos a hacer durante estas próximas semanas es que vamos a mirar varias porciones de la Biblia donde nos proveen listas de los dones espirituales. Ahora, nosotros sabemos que los dones espirituales históricamente han sido una área de división en la iglesia. Entonces, por esa razón yo quiero tomar mi tiempo con esto. La Escritura nos anima diciéndonos esto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ahora lo que voy a hacer es, antes de llegar a Romanos 12, versículo 3 al 8, quiero establecer el fundamento para estas series en los dones espirituales. Y por eso hoy vamos a empezar en Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. El título que le he dado a este mensaje es Los dones espirituales, parte número 1, el ministerio de la palabra. Las Escrituras, mis hermanos, le dan gran importancia a lo que llamamos la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y la realidad es que si esta mañana tú afirmarías que tú eres un cristiano, el Espíritu de Dios mora en tu interior. Y la Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios desea manifestarse en tu vida en una o más de las áreas que vamos a cubrir en estas próximas semanas. Creo que si somos sinceros, en algún punto todos nos hemos preguntado, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuáles son mis dones espirituales? Y hermanos, mi oración es que si esta mañana tú no sabes cuáles son tus dones y cuál es tu llamado espiritual, mi oración es que a través de la instrucción de las Escrituras, cada uno de ustedes entiendan que Dios tiene un llamado sobre su vida y que el Espíritu Santo te ha dado dones para edificar su reino y bendecir al pueblo de Dios. La Escritura nos enseña que todos aquí estamos llamados a obrar en el reino de Dios. Y no importa la vida que has vivido, no importa los pecados que has cometido, la Escritura nos dice que cuando Dios te salva, Dios te da un nuevo nombre, que Dios te da un nuevo propósito. Y en ese llamado y en ese propósito somos llamados a participar en la expansión del reino de Dios y revelar a Cristo al mundo. Y otra vez quiero afirmar que cada uno de ustedes tiene un llamado de Dios sobre su vida. Mis amados hermanos, el Señor nos está llamando a todos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿responderemos a ese llamado de Dios? La Biblia nos dice que Cristo vino a darnos una vida abundante, pero esa vida abundante prometida por Cristo solo se encuentra en la vida a la que Él nos ha llamado. En ningún otro lugar podemos encontrar esa abundancia. Y si somos honestos, a veces perdemos tanto tiempo, hermanos, en las cosas de este mundo que no tienen absolutamente ningún valor. Y lo que pasa es que finalmente llegamos a un punto donde nos damos cuenta que los planes y los propósitos de Dios son mucho mejor que los planes y los propósitos nuestros. Y es en ese punto donde finalmente tenemos esa perspectiva a través de la instrucción de la palabra de Dios que comenzamos a vivir en la nueva identidad que la palabra dice que Dios nos ha dado. Que comenzamos más y más cada día a someternos a la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Que comenzamos más diariamente a rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Y es ahí, mis amados hermanos,
que el Espíritu Santo nos da habilidades y dones para servirle y para edificar a su pueblo. Bueno, quizás alguien pregunte esta mañana, ¿cómo es que la gente en la Biblia descubrieron sus dones espirituales? Pues sabemos que durante miles de años los que eran discípulos de Cristo descubrieron sus dones en comunidad, unos con otros. Los dones se descubren, mis hermanos, primero se descubren, se comprenden qué es lo que Dios me ha dado, cuál es mi habilidad, cuál es mi don de Dios, y luego se usan. Y la manera en que se usan estos dones es en una comunidad auténtica donde unos a otros nos animamos, donde estamos dispuestos a decirnos la verdad en amor, donde estamos dispuestos a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, donde la palabra dice que nos enseñamos y nos amonestamos unos a otros, donde nos aceptamos unos a otros, donde llevamos las cargas de los demás y donde oramos unos por otros y vivimos en armonía unos con otros. Igual si alguien me dijera esta mañana, yo no sé cuáles son mis dones espirituales o mi llamado, lo que yo te animaría esta mañana sería, ponte a servir al pueblo de Dios. Ponte a vivir en intimidad entre la comunidad de Dios. Participa en la obra de Dios y Dios mismo te va a enseñar los dones y las habilidades que Él te ha dado. Amén. Vamos a leer nuestro texto, Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Nos dice la Escritura, hablando sobre Dios, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a empezar con el primer versículo. Voy a leer otra vez el versículo 11 y el 12. Nos dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vemos 4 categorías ahí. Y el propósito de estos llamados es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no todos entramos en esta categoría que estamos estudiando aquí. Cristo ha dado dones espirituales específicos a las personas en la iglesia cuyo ministerio principal es ministrar la palabra de Dios. Y aquí vemos estas 4 categorías. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es una categoría. Los dones que corresponden a estos tres, a los 3 profetas, evangelistas y pastores y maestros son los dones de profecía, evangelismo y enseñanza. Ahora, en respecto al llamado de apóstol, eso no es un don. Ser un apóstol es una oficina de autoridad. Vamos a empezar primero, vamos a mirar un momento lo que vienen siendo aquí los profetas y los apóstoles. Comencemos primero con los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían una profunda responsabilidad.
Y eso es porque en el sentido de que ellos eran capaces de hablar y escribir palabras que tenían absoluta autoridad divina. Entonces en el Antiguo Testamento los que eran profetas verdaderos de Dios eran un portavoz de Dios mismo. Lo vemos en la vida del profeta Jeremías. Un ejemplo, miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Otra vez el Señor dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Vemos otros verdaderos profetas, la Biblia está llena de ellos, pero les doy varios ejemplos: Moisés, Juan el Bautista, Jeremías, Elías, Ezequiel, todos verdaderos profetas de Dios. Ahora, cuando uno estudia la vida y el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, vemos que sus ministerios estaban marcados por un llamado a regresar al Dios de la Biblia. Entonces ellos daban mucha corrección, enseñanza y exhortación. Ese es el patrón del Antiguo Testamento. Y estos profetas del Antiguo Testamento, ellos sí podían decir: así dice el Señor. Y las palabras que ellos hablaban después eran palabras inspiradas por Dios mismo. Palabra por palabra, ellos daban el mensaje que Dios les daba a ellos, al pueblo de Dios. Tengo que dar una advertencia en este punto. Cuídense, mis hermanos, de cualquiera que se llame a sí mismo un profeta y les diga: así dice el Señor, antes de darles a ustedes un mensaje. Y como punto de aplicación para nosotros en nuestra vida, por supuesto que nosotros entendemos que tenemos una relación personal e íntima con el Dios de la Biblia. Entendemos que el Señor todavía nos habla personalmente como sus hijos. Pero si alguna vez tú sientes que Dios te ha dado un mensaje para una persona, o lo digo de esta manera, que Dios ha puesto algo en tu corazón que tú debes compartir con alguien, debes decir: hermano, yo siento que Dios ha puesto esto en mi corazón. Lo compartes con la persona y le dices: por favor, ora sobre esto. Porque el problema es que hoy en día hay mucha confusión en la iglesia, porque lo que hace la gente es que comparte algo después de decir: así dice el Señor. Y cuando hacen eso, están afirmando que sus palabras tienen autoridad divina. Pero no hay ningún ser humano hoy en día que puede hablar con autoridad divina absoluta. Solamente la Escritura tiene autoridad divina absoluta. Sola Escritura. Y lo que eso significa, mis hermanos, es que no hay ningún líder en la iglesia, no importa de qué iglesia. No hay ningún hombre de Dios hoy en día que tiene la misma autoridad que las Escrituras. No hay ningún ser humano que es igual en autoridad o superior a la autoridad de las Escrituras. Y por eso, como cristianos, nosotros debemos medir todo mensaje que nos comparten o que oímos. Debemos medir y evaluar todo mensaje contra la revelación de Dios en lo que llamamos el canón de la Escritura. Ahora, vamos a hablar más sobre este punto aquí de la profecía cuando hablemos específicamente la semana que viene sobre el don de la profecía y lo que la Escritura clasifica como profetas del Nuevo Testamento. Quiero decir también que los profetas del Nuevo Testamento no tienen la misma autoridad divina que los profetas del Antiguo Testamento. Pero estudiando las Escrituras, y otra vez vamos a ver esto en detalle la semana que viene, parece que había un grupo de profetas en el Nuevo Testamento que formaron parte del círculo pequeño en conexión con los apóstoles que ayudaron a establecer la fundación o la base
de la iglesia. Así que otra vez a los profetas del Antiguo Testamento, vemos que en aquellos tiempos desobedecer o no creer en las palabras de un verdadero profeta era desobedecer o no creer en Dios mismo. Otra vez es importante agregar aquí que no todos los que afirman hablar en nombre de Dios fueron realmente inspirados por Dios para decir lo que ellos dicen. Porque a lo largo de toda la Biblia vemos una y otra vez que hay advertencias contra los falsos profetas. Les doy un ejemplo durante el tiempo de Jeremías. Miren lo que dice en Jeremías 14, versículo 13 hasta el 15. Dice, pero yo dije, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. Y mis hermanos, este es el problema con tanta gente hoy en día que se llaman profetas, que no están llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, pero están diciendo, se pueden quedar en esa misma condición y Dios los va a bendecir. Ese es el problema. Pero vemos aquí que estos falsos profetas no estaban llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Estaban profetizando mentiras. Estaban profetizando sus propios pensamientos y dice sus deseos vanos. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, Dios condenó a muerte a esos falsos profetas. Esa era la condena en el Antiguo Testamento si eras un falso profeta. Hablaremos más en detalle la semana que viene sobre el Nuevo Testamento y los profetas. Vamos a mirar un momento los apóstoles. Ahora, en el Nuevo Testamento también vemos personas que hablaron y escribieron las mismas palabras de Dios. Y en este caso Jesús no los llama profetas, los llamó apóstoles. Entonces los apóstoles son al Nuevo Testamento lo que los profetas de Dios son al Antiguo Testamento. Les doy varios ejemplos donde podemos ver que los apóstoles están usando su autoridad. Empezando sus cartas. Miren 1 Corintios 1:1, la primera parte. Pablo se introduce a la iglesia en Corintio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Miren Pedro, en 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Otra vez, otro ejemplo, miren Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y esta lista sigue y sigue y sigue. Lo que sabemos es que los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo, no fueron escogidos por el hombre. Y los apóstoles tenían la autoridad para establecer la iglesia. Y sabemos que algunos de estos apóstoles fueron instrumentos en la mano de Dios para darnos la escritura que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, tuvimos a los 12 discípulos que vieron al Señor resucitado. Y sabemos que esto incluye a Matías, quien reemplazó a Judas. Y también en los apóstoles incluimos a Pablo, que tuvo un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. Y acuérdense que Pablo es el que escribió la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento. Estos apóstoles eran designados apóstoles de Jesucristo. Esa es la manera en que la Biblia los llama.
en esa oficina de autoridad y posición no hay apóstoles hoy en día. Esa autoridad apostólica acabó con esos apóstoles. Ahora, también quiero explicar esto. Entendemos que la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado. Entonces, usando la palabra en ese contexto o sentido más relajado, en la Biblia también vemos que se usaba esa palabra en ese contexto para otros individuales en la iglesia primitiva. Vemos que Bernabé, Silas, Timoteo y otros también los designaban como apóstoles. Ellos eran misioneros, ellos eran hombres que plantaron iglesias. Pero lo que entendemos es que ellos no tenían la misma autoridad que los 13. Y estos se llamaban apóstoles de las iglesias, no apóstoles de Jesucristo como los primeros 13. Hay mucha confusión hoy en día, mis hermanos, asociada con esta palabra, apóstol. Porque cuando nosotros pensamos en los apóstoles, yo creo que la mayoría de nosotros no estamos pensando en Bernabé, en Silas y en Timoteo. Cuando alguien usa la palabra apóstol hoy, estamos pensando en la autoridad de Pablo, en la autoridad de Juan, en la autoridad de Pedro. Y por esta razón, aquí nosotros en Calvary Chapel tomamos la posición que la oficina del apóstol era para la iglesia primitiva, los apóstoles de Jesucristo. Y por supuesto que hay personas hoy en día que usan el título de apóstol. Y quizás no todos esos hombres están proclamando tener la misma autoridad que los apóstoles de Jesucristo, aunque sí hay algunos de ellos que sí declaran abiertamente que tienen esa misma autoridad. Entonces, para evitar toda la confusión que viene con esto, nosotros aquí no usamos el título o la oficina de apóstol hoy en día. Entonces, otra vez, los profetas y los apóstoles nos dan el fundamento para la iglesia. Todo lo que tenemos hoy en la iglesia empezó con ellos. Efesios 2:20, miren lo que dice aquí. Dice que está hablando sobre nosotros. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, la base. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Ahora, ya que la iglesia está establecida, nosotros tenemos la Biblia y tenemos las mismas palabras de Jesucristo. Miren lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo, las palabras de Cristo y la Biblia. Tengo que dar otra advertencia en este punto sobre este tema. Aquí es donde encontramos muchos problemas hoy en la iglesia, con individuales que declaran ser profetas y apóstoles, cuando ellos afirman que Dios se está moviendo en una manera nueva y que las escrituras ya no son el estándar absoluto de la verdad. Mis hermanos, eso es muy problemático. Cada culto falso que ha salido del cristianismo comenzó cuando alguien se desvió de la Biblia. Comenzó cuando alguien le agregó algo a las escrituras o se alejó de lo que enseñaba la Biblia. Dijeron, la Biblia no es suficiente. Pero nosotros aquí entendemos que la Biblia es el estándar absoluto de la verdad. Y todo lo que alguien afirme, hablar en el nombre de Dios, tiene que ser evaluado contra la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de rechazar ese mensaje si no se alinea con una interpretación correcta de las escrituras. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento nos dieron la escritura. Miren lo que dice en 2 Pedro 1:20. Dice, sobre todo,
tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Miren lo que nos dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y mis hermanos, es por esa razón que el énfasis desde el púlpito siempre debe ser la palabra de Dios. Porque es en este libro, en la palabra de Dios, que vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos para poder crecer, para madurar y para poder dar fruto espiritual y aún más importante, para conocer a Jesús, para conocer al Dios de la Biblia. El objetivo de todo nuestro estudio bíblico es conocer a Jesús, es conocer más íntimamente a Dios, es aprender más como día cómo es que le puedo dar más acceso al Dios de la Biblia. ¿Para qué? Para que el Dios de la Biblia pueda revelarse más y más en nuestras vidas cada día. Amén. Entonces seguimos, estamos haciendo aquí la base, la fundación, por eso es mucha escritura. En Efesios 4:11 otra vez, la próxima palabra que nos da aquí son los evangelistas. Entonces los apóstoles y los profetas pusieron los cimientos de la iglesia, la fundación, y los evangelistas construyeron sobre la base, predicándole el evangelio a los incrédulos, a la gente que no conocía al Señor. Cuando viene a lo que viene siendo un evangelista es una persona que está específicamente dotada para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Bueno, quizás alguien pregunte esta mañana, ¿cómo sé yo si tengo el don del evangelismo? Porque muchos de ustedes aquí tienen el don del evangelismo. ¿Sabes que tienes el don del evangelismo? Porque te encanta compartir el evangelio y ves un fruto en tus obras. Ahora, como cualquier don, en lo que estudiamos los dones, entendemos que el don opera en diferentes maneras en diferentes personas. Alguien puede tener un don de evangelismo y puede ser la persona que escribe literatura y los folletos que nosotros damos en la calle. Alguien puede tener el don de evangelismo y es la persona que va en puerta compartiendo el evangelio. Alguien puede tener este don y lo puede usar quizás a través de la radio o a través de la televisión. Quizás algunos de ustedes tienen este don y saben que tienen una pasión en su interior y desean ardientemente compartir el evangelio con la gente que no conoce a Cristo y quizás lo están haciendo a través de Instagram o a través de Facebook. Porque el evangelismo se adapta, mis hermanos, y se encuentran nuevas maneras de alcanzar a aquellos que no han escuchado el evangelio. El mensaje en sí mismo no cambia, pero podemos cambiar la táctica para poder llegar a la cultura y a la juventud. Ejemplos de evangelistas en la Biblia, si leemos el Nuevo Testamento, vemos que Felipe y Pedro eran evangelistas. En nuestro día, todos reconoceríamos los famosos Billy Graham, Greg Laurie, son evangelistas, pero no solamente son la gente que predican y miles de personas vienen. El don de evangelismo es algo que vemos hoy en la iglesia y otra vez muchos de ustedes tienen este don. Ahora, por supuesto que sabemos que todos aquí debemos compartir el evangelio. No solamente la gente que tiene un don de evangelismo, pero la realidad es que van a haber algunos de ustedes que son más efectivos que otros.
Va a haber más fruto cuando ustedes comparten el evangelio, y la razón es porque Dios les ha dado a ustedes un don especial en esta área. Y si esta mañana tú afirmarías, yo creo que yo tengo este don espiritual de Dios, comparte el evangelio en todo lugar donde tú puedas. Usa la plataforma que Dios te ha dado para su gloria y para promover su reino. Amén. Vamos a mirar la posición de pastores y maestros. Pastores y maestros es la misma cosa, no son dos divisiones. Pastores y maestros es una misma posición, y es una gran responsabilidad pastorear el rebaño de Dios. Y entendemos que nada de lo que nosotros hacemos para Dios en realidad nos pertenece a nosotros. Todo lo que hacemos por Dios le pertenece a Dios. Nosotros somos simplemente administradores de las cosas de Dios, de los dones, de los talentos, de las habilidades, de todo lo que Dios nos ha dado. Y hermanos, hay que tener cuidado en el momento que pensamos que algo nos pertenece a nosotros. Hemos perdido la perspectiva de Dios. Porque servir a Dios no se trata de obtener un título. Servir al Señor se trata de una responsabilidad. Esta es la iglesia de Dios. Ustedes son el rebaño de Dios, y los que servimos aquí somos siervos de Dios y siervos de ustedes. Por ejemplo, el pastor maestro da cuenta por el rebaño. Miren lo que dice en Hebreos 13, versículo 17 sobre esto. Sobre la relación del rebaño a sus pastores y maestros. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Alguien dijo esto y es verdad. Cuando la iglesia deja de orar por sus ministros, los ministros ya no serán una bendición para la iglesia. Entonces les quiero dar varias áreas donde ustedes pueden estar en oración por todo ministro. Oren por protección del enemigo. Oren por un fuerte ministerio en el hogar, el matrimonio. Oren que reciba aliento y fortaleza del Señor. Oren por sabiduría divina para dirigir el rebaño de Dios. Oren por fidelidad a la enseñanza de las Escrituras. Hermanos, ustedes saben cuántas iglesias hay en los Estados Unidos donde no enseñan la Biblia. Hay muchas iglesias donde no enseñan la palabra de Dios. Lo que te dan es un mensaje que es pura lógica de un ser humano que honestamente no tiene ningún valor. Porque para crecer y madurar espiritualmente en nuestra relación con Dios, todo tiene que ser basado en la Escritura y en la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar en oración por los ministros que no enseñan la palabra de Dios, que Dios les enseñe que el rebaño de Dios solo puede madurar si estamos siendo fieles a exponer la Escritura, la palabra de Dios. Oren por un cuerpo sano. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo esto y es cierto. Dice: ningún hombre puede hacerme una bondad más verdadera en este mundo que orar por mí. Y les digo que yo oro por ustedes y les agradezco mucho sus oraciones, porque el poder en cualquier ministerio y cualquier responsabilidad siempre está enraizado en las oraciones de la iglesia de Dios. Amén. Ahora, cuando viene esta posición o esta responsabilidad de pastor y maestro, el don que le corresponde a esto es el don de la enseñanza. El don de la enseñanza significa poder explicar o poder exponer. Una persona que tiene este don, lo que puede hacer es que puede explicarle las verdades de la Biblia a la gente y la gente entiende las verdades. Entonces,
alguien que está operando en este don puede tomar un concepto difícil y lo puede hacer fácil de entender. Ese es el punto de nuestra enseñanza, y este don no se limita al púlpito. Personas que tienen un don de enseñanza serían personas que lo utilizan en los grupos pequeños, en los estudios de los hombres y las mujeres. Serían personas que lideran en los ministerios de los niños, los que le están enseñando la Biblia a nuestros niños. Serían personas que están discipulando a otra persona uno a uno. Y también serían personas que están compartiendo la palabra vía la red social. Y quiero decir esto en respecto a este don. Cada persona que enseña entiende esto. Cada persona que Dios lo ha capacitado en esta área entiende que hay que desarrollar sus dones espirituales para poder enseñarle a la gente de Dios apropiadamente. Hay que tomar mucho tiempo en estudio, oración, hay que vivir una vida santificada, separada del mundo, hay que mantenerse en comunión con Dios, porque solamente le puedes dar a otros si tú mismo estás recibiendo del Señor. Y es por eso que los que sirven en esta capacidad, mis hermanos, necesitan que el rebaño siempre esté en oración por ellos. El pastor y el maestro también sería alguien que realmente le gusta invertir en la vida de las personas. Sería alguien que desea cuidar y proteger a las personas. Un pastor y un maestro sería una persona que tiene un amor genuino por el pueblo de Dios y también por la gente que no son parte del pueblo de Dios. Y quiero decir esto, no es suficiente simplemente amar la palabra de Dios y la doctrina sana. Por supuesto que eso es un requisito. Pero uno no puede ser un maestro efectivo si uno no tiene compasión por el pueblo de Dios. Y hoy en día lo que vemos muchas veces en la televisión es que vemos muchos maestros falsos. Pero eso no va a cambiar. Eso siempre ha sido así y eso siempre será así hasta cierto punto. Pero el Señor ha proveído para alimentar a su rebaño. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice el Señor, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Si alguien dice, yo voy a esta iglesia o yo voy a esa iglesia, la base de esa decisión siempre debe ser porque están enseñando la palabra de Dios. Eso es lo más importante en una iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a cerrar aquí. Dice que Él dio a algunos, otra vez, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, estos sirven el propósito de preparar al pueblo de Dios, que son ustedes, para operar en sus dones y en su llamado espiritual. Miren lo que dice en el versículo 13 y 14, Efesios 4. Sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, lo que está diciendo es que ser un cristiano maduro no es solamente entender lo que la Biblia nos dice sobre Cristo. Ser un cristiano maduro es tener convicciones firmes y caminar con Cristo. Ser un cristiano maduro es que Cristo sea revelado más y más en nuestra vida. Y todos podríamos afirmar que cuando somos niños espirituales lo que pasa es que toda nueva doctrina nos atrae
y nos puede arrastrar. Pero cuando vamos madurando en nuestra fe, y no es necesariamente cuántos años llevamos en Cristo, cuando vamos madurando, podemos discernir la doctrina falsa. Y con lo que pasan los años, no debemos ser simplemente cristianos ancianos. Debemos ser cristianos ancianos y maduros. Amén. Versículo 15 y 16 nos dice sobre este mismo tema: más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, cada uno de nosotros aquí, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y esto lo vamos a ver más en detalle en las próximas semanas, pero esto lo que nos está dando aquí es la ilustración de un cuerpo saludable que está funcionando correctamente. Piénsenlo un momento. Mi ministerio principal aquí del púlpito es que ustedes entiendan las verdades de la Biblia en maneras prácticas. Que ustedes puedan entender la aplicación del texto a su vida. Pero ustedes son los que hacen el verdadero trabajo del ministerio. Sería como el general dirige a los soldados, pero los soldados son los que obran en la batalla. Entonces tengo que decir que más importante que el pastor y el maestro son ustedes. Y las maneras en que ustedes aplican estas verdades que aprendemos semana tras semana en lo que sirven al Señor. Porque hermanos, en 5 años la gente no se va a acordar de este sermón. En 5 años la gente se va a acordar de la forma en que tú los apoyaste. Se va a acordar de la forma en que tú los animaste. De la forma en que tú les serviste. Se van a acordar de la compasión y el amor genuino que tú les mostraste en su lugar de necesidad. Se van a recordar del impacto que tú tuviste en su vida. Acuérdense de eso, familia. Todos los dones, en lo que estamos estudiando estos dones, todos los dones que Dios nos ha dado operan en amor y en compasión genuina, siempre para la gloria de Dios. Quiero cerrar con esto. Algunas personas piensan en la iglesia como una pirámide y que el pastor está en la parte superior de la pirámide. Otros piensan en la iglesia como un autobús conducido por el pastor que lleva a sus pasajeros pasivos a donde deben ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo, donde cada parte hace su parte. Amén. Amén. Ok, vamos a entrar en un tiempo de comunión. El equipo de alabanza y los ujieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Los ujieres van a repartir, mis hermanos, los elementos mientras cantamos esta alabanza. Señor, te damos gracias esta mañana por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, que es tu palabra la que nos cambia nuestra manera de pensar. Es tu palabra la que nos anima, la que nos exhorta, la que nos corrige, la que nos alenta. Señor, es tu palabra la que nos revela quién eres tú y la vida que tú nos has llamado a vivir. Y te doy gracias y te doy gloria que esta mañana nosotros sabemos que tú nos has llamado. Sabemos que desde el vientre de nuestra madre, cuando tú nos tejiste en su interior, que tú seleccionaste a cada uno de nosotros aquí. Y que cada uno de nosotros tiene un propósito eterno, divino, espiritual en esta iglesia. Y que cada uno de nosotros puede llegar a vivir esa vida abundante cuando estamos viviendo en los propósitos de Dios. Y Señor, te estoy pidiendo, Espíritu Santo, en lo que estamos estudiando los dones, Espíritu Santo, te estoy pidiendo que nos enseñes a cada uno de nosotros, Señor, las áreas donde tú nos has dado dones.
Y Señor, si no hemos estado operando en estos dones, si simplemente hemos estado recibiendo de tu palabra, pero no estamos operando en tu palabra, te pido que tú hagas ese cambio en los corazones de mis hermanos. Te pido que tú nos avives, Señor, a quién eres tú. Te pido que tú nos llenes con una sabiduría en nuestro interior, que tú nos cambies la manera de pensar. Queremos ser usados para edificar el reino de Dios. Queremos ser usados para tu honra y tu gloria, y cada uno de nosotros tenemos dones. Queremos ser un cuerpo saludable, Señor. Ayúdanos, Señor. Ábrenos la mente y el alma, Señor. Remueve toda distracción, y te pido que durante estas semanas tú nos hables, Señor, a través de tu palabra y en nuestro tiempo de devoción personal. En el nombre de Jesús. Amén.